Constitución mexicana es un libro donde están escritos los derechos y obligaciones que todos los mexicanos debemos seguir para poder vivir en armonía. También se incluyen las características que tiene nuestro país y cómo está organizado. La Constitución mexicana se firmó el 31 de enero de 1917 y los debates constitucionales iniciaron el 1 de diciembre de 1916 en el Teatro de Querétaro y estos terminaron el 31 de enero, pero Carranza la promulgó hasta el 5 de febrero. Es la tercera constitución del país después de su independencia y la Carta Magna entró en vigor el 1 de mayo de 1917 y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el mismo día. Fue firmada por 209 diputados. Los artículos fueron escritos a mano por el calígrafo oficial del Congreso. Y la Carta Magna consta de 136 artículos dividido en 9 títulos. Y fue una novedad del siglo XX porque fue considerada la primera constitución social. Ha pasado por más de 200 reformas. Han sido para mantenerla vigente con las situaciones actuales, económicas y sociales, como por ejemplo la reforma de 1953 que reconoció el derecho al voto de las mujeres y el documento ha sido traducido a más de 23 lenguas indígenas. La Constitución mexicana está dividida en dos partes, la orgánica y la dogmática. La orgánica abarca del artículo número 1 al 29 y habla sobre las garantías individuales, los derechos humanos y libertades sociales. Y la parte dogmática abarca del artículo 30 al artículo 136 y explica la manera en la que los órganos estatales funcionan y la división de poderes. ¿Has preguntado alguna vez cómo se modifica la Constitución de México? Empezaré diciendo que la Constitución mexicana se considera rígida. Esto es así porque se requiere un procedimiento especial para poder ser reformada, a contrario de otras legislaciones ordinarias. El fundamento constitucional para reformar a la Constitución se encuentra, ¿sabes en qué artículo? En el artículo 135. El cual es un precepto pequeño de 2 párrafos que marca un proceso relativamente simple para modificar o adicionar elementos a la Constitución. El proceso comienza por una iniciativa de reforma, la cual, atendiendo que el artículo 135 no hace distinción, podemos acudir a las reglas que marca el artículo 71 de la Constitución, la cual indica quién puede dar iniciativa a leyes o decretos. Lo marca como el presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que señala la ley. Teniendo la iniciativa, se debe pasar al Congreso, donde deberá de ser aprobada por una mayoría calificada, la cual se establece de las 2/3 partes de los individuos presentes tanto en Cámara de Diputados como la de Senadores. Una vez aprobado el dictamen, en el Congreso Federal pasará a las legislaturas de los estados, donde deberá de ser aprobada por la mayoría de estos. Una vez aprobada la reforma por el Congreso Federal y la mayoría de los congresos locales, se turnará al Poder Ejecutivo para que sea publicado. En las reformas constitucionales no se prevé el derecho de veto del Ejecutivo, por lo que aprobada por los congresos al Ejecutivo no le queda más que publicar la reforma en el Diario Oficial de la Federación. En todas reformas se debe
establecer los pasos a seguir para su implementación. Estos pasos se llaman artículos de transición o transitorios, donde se establecerán las reglas para la implementación de la reforma y el plazo para que sea efectiva. El artículo 27, la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares constituyentes a la propiedad privada. El artículo 123, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. El efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. El artículo 130 corresponde a los poderes federales e ejercen en materia de cultos religiosos y disciplina externa. La intervención que distinguen las leyes, las demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación. El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religiones cualquiera. Solo 22 artículos conservan su texto original. La Constitución tiene 111.683 palabras. Es resguardada en la bóveda de seguridad del Archivo General. El primer artículo reformado fue el 73, durante el gobierno de Álvaro Obregón, en mayo de 1921. Es el artículo que ha sido más reformado a lo largo de la historia. La Constitución ha crecido 5 veces su tamaño original. Artículo 5. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a profesión, industria, comercio o trabajo que se le acomode siendo lícito. Quedan prohibidas las profesiones, industrias, comercios exteriores e interiores o cualquier otra actividad mencionada en el artículo 4, párrafo 5. Vapers, fentanilo, cigarros electrónicos. Esto para garantizar el derecho a la protección de la salud, entrando en vigor el 18 de enero del año presente. Artículo 28. En los Estados Unidos mexicanos queda prohibido el monopolio o prácticas monopólicas, es decir, cuando un producto no tiene sustitución cercana. Esto limita al consumidor y anula la competencia. En la economía de libre mercado se busca evitar los monopolios. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos o materias o productos que se consideren necesarios para la economía de la nación o el consumo popular.